Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol Más? Como todos sabemos, el pasado 28 de noviembre de 2016 se accidentó el avión con 77 pasajeros que transportaba el club de fútbol brasileño Chapecoense, equipo que cumpliría su cita continental de jugar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional de la ciudad de Medellín. Esta noticia nos bajó el ánimo a todos, independiente de nuestra nacionalidad o de nuestras preferencias por algún club. Ese día todos los amantes al fútbol nos invadía un sentimiento de tristeza y solidaridad por el club brasileño. La mañana siguiente al desastre, la noticia que invadía los medios de comunicación era devastadora. Informaban que solo habían 6 sobrevivientes de las 77 personas que viajaban en el avión. Soy residente de la ciudad de Medellín, donde esta tragedia se sintió de una manera intensa y especial. Lo que al día siguiente sería uno de los partidos más esperados del año en el continente, terminó siendo una sentida vigilia que nadie tenía en mente en el estadio Atanasio Girardot, haciendo un especial homenaje a las víctimas. A la propia manera de Fútbol Más, también haremos un sentido homenaje a las víctimas y sobrevivientes de esta tragedia y a las ocurridas anteriormente. Por esta razón quise hacer este top 7 de catástrofes aéreas que han enlutado al mundo del fútbol. Para ordenar este top no tendría sentido hacerlo por algún criterio, pues todas las tragedias que veremos a continuación cobraron vidas y es por esto que todas tienen igual importancia. E independiente del número de víctimas, ninguna es comparable con otra, por eso simplemente están ordenadas en el orden cronológico en el que sucedieron, empezando desde la más antigua y terminando con la más reciente. Sin más, espero que vean este video, que lo he hecho con todo respeto y con toda dedicación en honor a las víctimas y sobrevivientes de las tragedias. Número 7. Torino, 1949. Esta tragedia nos remonta a la década del 40. El club italiano Torino se encontraba jugando un partido amistoso en territorio portugués. Se enfrentaba al Benfica de la ciudad de Lisboa. Tal vez hoy en día el Torino no sea popularmente conocido, pues sabemos que es un club que juega en la Serie A italiana y quizá hemos visto sus goles cuando dan el resumen de la jornada en los medios deportivos. Pero muy diferente era en la década del 40, cuando era el club más popular de Italia y uno de los más conocidos en Europa y el mundo. Este gran reconocimiento con el que gozaba el club en aquel momento de la tragedia 1949 se debía a que era el actual campeón por quinta vez consecutiva de la liga italiana y 10 de los 11 jugadores de la selección azurra pertenecían al club. Aquella selección un año más tarde tuvo que disputar sin sus mejores jugadores la Copa del Mundo de 1950, que se celebró en Brasil y donde la selección uruguaya se coronaría campeona del mundo. La tragedia aérea sucedió en la propia ciudad del club, en la colina de la ciudad de Turín. Al regreso de su visita a Portugal, el avión Flat G212 de Italian Airlines se estrelló contra el muro de contención en la parte posterior de la Basílica de Superga. Al instante murieron 31 personas, dentro de las cuales se encontraban los 18 jugadores del mítico equipo turinés, el cuerpo técnico, dirigentes del club, periodistas y por supuesto la tripulación del avión. Al homenaje póstumo que se realizó en la plaza de Turín acudieron 500.000 personas. La nación italiana estaba tan consternada que el Torino fue proclamado campeón del torneo, pues sus rivales cuando jugaban frente al afectado club lo hacían con sus nóminas juveniles. El golpe psicológico fue tal para los futbolistas italianos que al año siguiente la selección se desplazó en barco a jugar el mundial en territorio brasileño. Aquella selección italiana, de haber llegado con sus hombres titulares fallecidos un año antes, quizá hubiera sido campeona del mundo en aquella versión. Número 6. Manchester United, 1958. Corría el año 1958. La Copa de Europa o Champions League, como se le conoce actualmente, se encontraba apenas en su tercera versión, después de su inauguración en 1955. Los clubes europeos apenas estaban adaptando con el torneo oficial continental, donde participaban solo los clubes campeones de los países que conformaban el bloque. Manchester United había sido campeón de la Liga Inglesa en 1957, acontecimiento que le daba el derecho a disputar la Liga de Campeones de Europa de la temporada siguiente, 57-58. La primera ronda la ganó sin dificultades. En octavos de final venció con un global de 3-1 al Dukla Praga de la República Checa, y en cuartos de final, aunque venció a su rival el Estrella Roja de la desaparecida Yugoslavia, esa llave dejaría una dura cicatriz en su historia. El partido de ida se jugó en territorio yugoslavo. El partido finalizó con un empate a 3 y la expectativa del Manchester United era regresar a casa con este gran resultado que lo ilusionaba con el paso a la siguiente fase, pero el destino le tenía preparado una jugada amarga que cobraría la vida de 8 de sus jugadores.
El 6 de febrero de 1958, el club inglés regresaba a su país en un avión AS-57, el cual no tenía la autonomía suficiente de viajar desde la ciudad de Belgrado a territorio británico. Por tal motivo, tuvo que hacer escala en territorio alemán en la ciudad de Múnich para recargar combustible. En el despegue de aquella escala obligada hubo un primer intento fallido, luego hubo un segundo donde el viento y la pista helada jugaron en contra del funcionamiento del avión, que no aceleró lo suficiente, impidiéndole ganar la altura esperada y obligándolo a estrellarse en unas tierras colindantes al aeropuerto en una casa sin habitantes. En total, 23 personas perdieron la vida. En este desastre, 8 jugadores del Manchester United perdieron la vida, 7 al instante y uno 15 días después, el cual no pudo recuperarse de sus heridas. 2 jugadores más, aunque sobrevivieron, tuvieron que dejar el fútbol para siempre, debido a la severidad de sus lesiones. En aquel vuelo viajaba el mítico jugador del club, Bobby Charlton, que en aquel momento solo era una joven promesa de 21 años del fútbol inglés, que sería uno de los que tendría el fortunio de sobrevivir y permanecer en competencia. Charlton 8 años después a esta catástrofe sería campeón del mundo con la selección inglesa en el campeonato que se realizó en 1966 en su propio país, y en 1968, una década después del desastre, ayudaría a ganar la Premier Liga de Campeones para Manchester United. Número 5. Green Cross 1961. La primera tragedia de este tipo ocurrida en Sudamérica que involucró equipos de fútbol ocurrió en 1961. El equipo de fútbol chileno Green Cross se encontraba en la ciudad de Osorno disputando un encuentro frente al equipo local correspondiente a la Copa de Chile. En el regreso a su ciudad Santiago de Chile había un alto flujo de personas en el aeropuerto debido a que era Semana Santa. El equipo tuvo que dividirse en 2 grupos. Los integrantes del club tuvieron que tomar una decisión aparentemente sencilla que nadie sospechaba lo radical que sería. Las opciones para esta decisión fueron entre viajar en un vuelo que tendría que hacer varias escalas antes de aterrizar en la ciudad de Santiago, y la otra era un vuelo directo que resultaba más atractivo y al cual accedieron muchos de los jugadores sin sospechar que esa sería su última elección. El lunes 3 de abril de 1961, el avión Douglas DC-3 de la empresa LAN se accidentó en la ladera noreste del Cerro de las Ánimas en el cordón montañoso del Nevado de Longaví, provincia de Linares. La tragedia cobró la vida de 24 personas, 4 tripulantes y 20 pasajeros, entre los cuales se encontraban 8 jugadores del club, el entrenador del equipo, 2 dirigentes del torneo y 3 árbitros. En el año de la tragedia, el Green Cross estaba en la primera división del fútbol chileno, pero 4 años más tarde, en 1965, el club desapareció debido a que contaba con poca hinchada en su ciudad Santiago de Chile, por lo que decidió trasladarse a la ciudad de Temuco, donde posteriormente se fusionó con el Deportes Temuco. Número 4. The Strongest 1969. Solo habían pasado 8 años del trágico accidente en territorio chileno, cuando en 1969 Sudamérica tendría una nueva trágica historia. Esta vez fue en territorio boliviano, afectando al club The Strongest. El club se encontraba disputando un torneo amistoso internacional en su país, en la ciudad de Santa Cruz. A su regreso a la ciudad de La Paz, viviría una terrible tragedia. El 26 de septiembre de 1969, el club casi al completo abordó el avión Douglas DC-6B en el aeropuerto del Trompillo en la ciudad de Santa Cruz. A las 2:15 de la tarde el avión despegó sin ningún problema, pero posteriormente a las 3:30 de la tarde, los operadores del aeropuerto del Trompillo de la ciudad de Santa Cruz notifican a los aeropuertos de Cochabamba y La Paz la pérdida de contacto con la nave, lo que de inmediato activó las alertas y el despliegue de los grupos de rescate. Aquel trágico día finalizó sin noticia alguna del avión. Esta larga zozobra duraría un día y medio, pues solo hasta las 11 de la noche del siguiente día hallaron el avión destrozado sin rastro alguno de sobrevivientes. En total, las 74 personas que abordaron el avión murieron, entre los que se encontraban los futbolistas y el cuerpo técnico del club boliviano y algunos directivos del Club Cerro Porteño de Paraguay, equipo que también se encontraba disputando esta competencia amistosa internacional. Posterior a esta tragedia, el club quedó prácticamente en la ruina, pero gracias a la solidaridad de directivos, clubes de Bolivia y del continente, Strongest salió de la crisis y en los años 70 volvía a ser uno de los grandes de su país. Número 3. Alianza Lima 1987.
En 1987, el Club Alianza Lima del Perú era puntero en el torneo nacional. El 7 de diciembre de aquel año viajó al departamento de Ucayali a disputar el encuentro que le correspondía según el calendario del campeonato frente al Deportivo Pucallpa. Aquel encuentro lo ganaría 1-0 y seguiría en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el destino no permitiría que el equipo fuera campeón en aquella temporada. Un día después de aquella victoria, el 8 de diciembre de 1987, la plantilla del club se disponía a regresar a la ciudad de Lima. Abordaron el avión Fokker F-27-400M, el mismo que jamás llegaría a su destino. Aquel vuelo nuevamente pondría de luto al mundo del fútbol y sumaría una nueva tragedia aérea de los clubes sudamericanos. El avión cayó al mar cuando estaba cerca al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima. De las 44 personas al interior del avión, solo sobrevivió el piloto Edilberto Villar Molina. El resto de personas no contaron con la misma suerte del afortunado piloto. 16 integrantes del equipo, 6 miembros del cuerpo técnico, 4 auxiliares, 8 miembros de la barra, 3 árbitros y 6 tripulantes. Posterior a este desastre, Alianza Lima terminó de jugar el torneo con juveniles y jugadores prestados por el Club Colo-Colo de Chile. Si bien aquella temporada el campeón fue Universitario, Alianza Lima se recuperaría de aquel desastre y una década después quedó campeón de la Liga Nacional Peruana. Número 2. Selección de Zambia 1993. Corría el año 1993, las selecciones de fútbol estaban disputando las eliminatorias de sus respectivos continentes para conseguir el tiquete que los llevaría a disputar el Mundial de Fútbol que se celebraría al año siguiente en Estados Unidos. En este Mundial participaron 24 países y África tenía cupo para instalar 3 de sus selecciones en la máxima competencia del fútbol mundial. El 27 de abril de 1993, la plantilla de la selección de Zambia abordó el avión Havilland DHC-5 de la Fuerza Aérea de su país. Se disponían a viajar a Senegal, donde enfrentarían a la selección de dicho país. Durante el vuelo, la aeronave sufrió un incendio en uno de los motores, lo que provocó que el avión se precipitara en el Océano Atlántico, dejando todos sus pasajeros muertos. En total fueron 30 personas fallecidas, 25 pasajeros y 5 de la tripulación. Entre los pasajeros estaban 18 jugadores y el cuerpo técnico. Declaraciones oficiales posteriores determinaron que la principal causa del accidente fue que el piloto apagó un motor diferente al que se estaba incendiando. En ese momento de la eliminatoria africana había 3 triangulares finales, donde cada uno daba un cupo al mundial. La selección de Zambia estaba en el triangular B, compartiendo grupo con Senegal y Marruecos. Finalmente la selección de Zambia quedó a un punto de la clasificación, terminó el triangular con 5 puntos, uno menos que Marruecos. Número 1. Chapecoense 2016. Tal vez no conocíamos muchas de las tragedias anteriores, o quizá no sabíamos de ninguna de ellas. Como ya dijimos, la más reciente era de hace más de 23 años. El desastre del Chapecoense inevitablemente hizo traer el recuerdo de todos estos accidentes aéreos que han enlutado al mundo del fútbol. No sé qué alcance tendrían en su momento todas ellas, pero de lo que sí estoy seguro es que ninguna tuvo el eco y la trascendencia de esta última sucedida en tierras colombianas. Con esto no estoy queriendo decir que las anteriores fueron menos importantes. Como ya lo dije al principio del video, todas tienen igual importancia porque todas cobraron vidas. Lo que no se puede negar es que la sucedida en noviembre de 2016 ocurrió en un mundo digitalmente conectado, donde difícilmente pudo pasar desapercibida en cualquier lugar del planeta. La fundación del Chapecoense fue en 1973, lo que lo hace ser un equipo relativamente nuevo, con 43 años, si se le compara por ejemplo con el primer equipo brasileño fundado, el Flamengo, que tiene 121 años de historia. En los últimos años, Chapecoense había sido la revelación en el fútbol brasileño. En 2009 consiguió llegar a la 4ª división del fútbol de su país y tan solo 5 años más tarde ya estaba en primera. Gracias a su buen desempeño en dicha categoría en 2015, se clasificó a la Copa Sudamericana de 2016, donde hizo una presentación épica para un club que no tenía ningún tipo de trayectoria en torneos internacionales. En primera ronda enfrentó al Cuiabá, club de su mismo país, derrotándolo con un global de 3-2. En octavos derrotó al histórico Independiente de Avellaneda desde el punto penal después de un global de 0-0. En cuartos derrotó al Junior colombiano, venciéndolo con un global de 3-1. En semis se enfrentó a San Lorenzo y lo venció con un global de 1-1.
marcador suficiente para el paso a la gran final debido al bonus del gol de visita que marcó en territorio argentino. En la final enfrentaría al Atlético Nacional colombiano, vigente campeón en aquel momento de la Copa Libertadores. Sin duda alguna sería una gran final que infortunadamente nunca se llevó a cabo debido a la tragedia sucedida en las montañas antioqueñas de Colombia. Chapecoense tenía un itinerario inicial, pero por cuestión de un permiso de tránsito aéreo que le fue negado, tuvo que adoptar un plan B, que a la postre terminaría marcando un destino fatal. Este plan logístico inicial era el de viajar desde la ciudad de Sao Paulo hasta el municipio de Río Negro, en Colombia, municipio ubicado a solo 50 kilómetros de Medellín, ciudad donde se jugaría el primer partido de la gran final del torneo. Inicialmente Chapecoense pensaba hacer este trayecto en un avión fletado Airbus 320 con licencia boliviana, un avión diseñado para trayectos más largos, contrario al avión que finalmente usarían, factor que terminó siendo determinante en el desenlace del vuelo. Este plan inicial se frustró debido a que la autoridad aeronáutica brasileña rechazó el vuelo en ese avión debido a la licencia boliviana del mismo. Según un comunicado posterior al accidente que explicaba el rechazo, decía lo siguiente, abro comillas, en función de acuerdos internacionales, un avión fletado como era el caso debe pertenecer a una empresa que opera en el país de partida o de destino, norma establecida en la Convención de Chicago de 1944, de la que Brasil es signatario y que establece las normas que rigen el derecho aeronáutico internacional. Por tal motivo, el equipo brasileño se vio obligado a descartar ese plan inicial y tuvo que adoptar uno diferente que incluía una escala obligada en Bolivia. Es decir, que el trayecto ya no sería Sao Paulo-Río Negro, sino Sao Paulo-Santa Cruz y Santa Cruz-Río Negro. El avión Airbus 320 de la empresa boliviana BOA, inicialmente contratado, sí lo utilizaron, pero para hacer la escala en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, donde posteriormente fletaron uno diferente de la empresa La Mía, un avión que había sido utilizado por el propio equipo en ocasiones anteriores y por diferentes equipos sudamericanos y selecciones del continente. Incluso recientemente en ese mismo avión habían viajado Atlético Nacional, Cerro Porteño y las selecciones de Venezuela y de Argentina. Siguiendo con su plan alterno, el club brasileño abordó en el aeropuerto Viru de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, el avión RJ-85 con matrícula CP2933 de la empresa La Mía. 77 pasajeros abordaron el avión, entre jugadores, cuerpo técnico, periodistas y tripulantes. El trayecto desde Santa Cruz, Bolivia hasta Río Negro, Colombia, es de 4 horas y 22 minutos, el mismo tiempo de la autonomía del avión RJ-85. Es decir, el avión siniestrado tenía la capacidad justa y exacta para llegar a su destino, lo que obviamente no le daba tiempo adicional para algún inconveniente que se pudiera presentar en el camino, como infortunadamente sucedió, ya que al momento que estaba cerca al aeropuerto tuvo que dar varias vueltas a la redonda, debido a que un avión de una línea local colombiana pidió a la torre de control un aterrizaje de prioridad. El avión sale desde Santa Cruz, Bolivia a las 6:18 de la tarde. Desde ese momento hasta las 9:42 de la noche, hora colombiana, el avión tiene un viaje normal. A esa hora fue su primer contacto con la torre de control en las proximidades del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro. A las 9:49 de la noche, el piloto pidió prioridad para realizar el aterrizaje por una deficiencia de combustible. Desde la torre de control pidieron más detalles sobre el estado real de la aeronave. A las 9:52, el piloto declaró la emergencia por combustible y a las 9:57 anunció una falla total eléctrica y pidió vectores para dirigirse directamente a la pista de aterrizaje. Finalmente, a las 9:58, la torre de control pierde la ubicación del vuelo y observa que el avión está a 9.000 pies y se pierde la comunicación. El avión finalmente se estrella en el Cerro El Gordo, en el municipio de La Unión, en el departamento de Antioquia, Colombia, a tan solo 5 minutos de vuelo al aeropuerto internacional. Al instante 70 personas fallecen, 7 fueron rescatados con vida, entre los cuales se encontraba el arquero Danilo Padilla, que horas después a su rescate fallecería. En total fueron 71 personas que perdieron su vida, 22 futbolistas del club, 11 periodistas, 9 tripulantes del avión y las demás 29 personas entre cuerpo técnico, dirigentes e invitados del club. Los 6 sobrevivientes fueron Alan Russell, lateral izquierdo de 27 años, Jackson Follman, portero de 24 años que por sus lesiones se le tuvo que amputar un pie, Helio Sampier Neto, defensa de 31 años, Rafael Hensel, periodista, Jimena Suárez, auxiliar de vuelo y Erwin Tumirí, técnico aeronáutico. 7 días después al desastre, el 5 de diciembre de 2016, Chapecoense fue declarado oficialmente por la Conmebol como campeón de la Copa Sudamericana 2016 a petición del que sería su rival Atlético Nacional. A pesar de esta catástrofe mortal, el fútbol siempre da revanchas y a mediados de 2017 ambos equipos se enfrentarán en el marco de la Recopa Sudamericana, que enfrenta al campeón de la Copa Libertadores Atlético Nacional y el campeón de la Copa Sudamericana Chapecoense. Tal vez al momento de tu ver este video, este partido ya se jugó y conoces el vencedor, pero yo que apenas estoy escribiendo este guión, finalizando este año 2016, solo sé que será un partido emotivo y fantástico dedicado a las víctimas y sobrevivientes de esta tragedia.